Buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre es Ramón Morales, para los que no me conocen. Soy el socio a cargo de la práctica de impuestos ilegal aquí en Honduras para PricewaterhouseCoopers Interaméricas. Y les damos la bienvenida. Este va a ser un conversatorio como para cómo estar preparado para las futuras fiscalizaciones aquí en Honduras. ¿Por qué este tema es importante? Bueno, porque ya las nuevas autoridades fiscales han expresado que ellos ya han estimado que una cantidad de 90.000 millones de lempiras están siendo perdidos por medio de defraudación fiscal y evasión fiscal. Entonces ellos ahorita van a tomar medidas más drásticas. Yo creo que algunos ya de los presentes aquí han tenido la experiencia de visita de la autoridad fiscal, ya requiriendo más información, siendo más puntuales, incluso siendo en su momento de fiscalizar, se ve que tienen una mayor preparación en cuanto a poder realizar esa tarea. Ellos, en su esfuerzo de contrarrestar la defraudación, la evasión y la elusión fiscal, pues han tomado 3 medidas, según las declaraciones del director actual. Y uno ha sido la modernización, la cual yo creo que han avanzado mucho. 2, la reclasificación de los contribuyentes, de medianos contribuyentes a grandes contribuyentes. Y 3, lo que es la interoperabilidad, que lo que ellos se refieren con eso es el intercambio de la información que habrá entre instituciones públicas, Banco Central, lo que son la banca privada también, municipalidades, etcétera. Entonces, considerando esto, creemos oportuno nosotros de poderles platicar un poquito sobre lo que han sido las experiencias que hemos vivido nosotros en la práctica, con algunas de las cosas que están sucediendo con algunos clientes, y también lo que se está dando en la región, ya que Honduras, como forma parte de la CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, pues todo lo que se está experimentando e implantando en otras jurisdicciones de Centroamérica, Panamá y Dominicana, pues eventualmente van a venir acá. Para estos fines, pues hemos preparado aquí un equipo de panelistas. Dentro de ellos, pues nos acompaña nuestra socia Marcela Raquipac. Ella está basada en Panamá. Ella es la socia líder de precios de transferencia y ve todo lo que es precios de transferencia de Centroamérica, Panamá y Dominicana, como lo había mencionado anteriormente. Y también nos acompaña Milton Rivera, quien es nuestro gerente senior de la práctica de impuestos y servicios legales aquí en Honduras. Y también nuestra gerente Dana Paredes, quien es la encargada de la práctica de precios de transferencia. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Milton para que comencemos ya a poder platicar un poco sobre estas experiencias y cómo prepararnos para ver qué es lo que viene a futuro. Muchas gracias, Ramón. Ahí miro varios conocidos en el listado de attendees y con algunos ya hemos interactuado y hemos vivido estas experiencias con el fisco. Y es bueno irse actualizando de de cuál es la acción que está tomando el nuevo director a cargo del Servicio de Administración de Renta y también las acciones que ha tomado la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras en algunos aspectos, ¿verdad? Para los que son importadores. En esa línea de ideas, por eso es que PwC Academy ha visualizado desarrollar un poco este tema, ya que el Servicio de Administración de Renta o la autoridad fiscal y aduanera está bien beligerante, bien con una actitud bien de ir a revisar y encontrar cualquier situación anómala para dirimir cualquier situación con los obligados tributarios sin necesidad de llevar a cabo
una auditoría como tal a la que hemos estado acostumbrados cuando nos llegan a tocar la puerta. Ahora, con toda esta evolución, inclusive nosotros aquí dando una charla, un conversatorio con ustedes a través de estos sistemas, ellos también lo hacen a través del sistema, lo hacen a través de correos electrónicos, lo hacen ya cada vez menos en visitas in situ, pero no significa que no debemos de atender ese tipo de comunicaciones que nos hace la autoridad de los tributos. Entonces, en general, la experiencia de fiscalizaciones en Honduras, bueno, aquí empezamos con ciertos requerimientos. Cindy, si me ayudas con la siguiente slide, porfa, la siguiente. Ahí generalmente inicia con requerimientos de información que van orientados a diferentes campos. Quieren hacer o una liquidación administrativa o una verificación de escritorio para posteriormente ir a hacer una verificación puntual o una verificación integral, ¿verdad? Aquí lo importante es la liquidación administrativa, simplemente la sacan con base a información que ellos tienen en su sistema, ¿verdad? Y pueden ellos asumir varias cosas y determinar en virtud de diferencias entre una declaración y otra, situaciones a ajustar o situaciones de determinaciones de impuestos que no se pagaron correctamente según su análisis. Y también hay verificaciones de escritorio. ¿Qué es lo que hacen aquí? Nos mandan un requerimiento. Generalmente el requerimiento tiene un máximo de 10 días para ser atendido. Algunos son comunicaciones, algunos son requerimientos, algunos son información que tenemos que, para un plazo para aclarar situaciones que ellos preguntan. Entonces todo eso tenemos que ir viendo realmente por dónde viene el mensaje que nos está mandando la autoridad tributaria o aduanera. Si es una comunicación, solo vamos a aclarar. Si es un requerimiento, tenemos que cumplir cuál es el plazo que nos dan. Generalmente es un plazo máximo de 10 días, pero pueden poner un plazo menor en algunos casos. ¿Qué deriva si no atiendo el requerimiento? Si es una aclaración, generalmente la aclaración tenemos hasta 15 días. ¿Qué pasa si no contesto? ¿O qué pasa cómo contesto? Etcétera. Y eso puede ir orientado a temas puntuales, integrales, de fiscalidad internacional, de precios de transferencia o aduaneros, ¿no? Y luego de ese requerimiento van dando pasos a un proceso de auditoría donde deciden realizar o no una fiscalización in situ o lo hacen directamente desde el escritorio. Y propuestas de ajuste después donde nos mandan una propuesta de regularización o una propuesta de resolución de cómo sucede. Aquí lo importante es evaluar cómo viene el mensaje y cómo vamos a atender ese mensaje para ir preparándonos en una eventual situación de disputa. Si tenemos todo en orden, si tenemos todo bien, pues procedemos y contestamos y enviamos la misiva al fisco. Si hay situaciones que corregir, pues podemos corregir y aclarar, o si hay situaciones que aceptar también. Aquí lo que quizá no es recomendable en el 99% de las situaciones es quedarse en silencio y no atender ese comunicado o ese mensaje o eso que nos manda el fisco. ¿Por qué? Porque si nosotros no aclaramos, entonces le damos herramientas al fisco para que si es una autoliquidación inmediatamente pretenda cobrar algo. Y si no es una autoliquidación, inmediatamente emita una propuesta de regularización para posteriormente emitir una resolución. Es en el mejor de los escenarios, porque nos van a dar elementos de dónde surge el ajuste o el cobro que pretenden realizar por las diferencias que ellos encuentran. O en el otro caso es si nosotros guardamos silencio, entonces vienen y deciden cambiar la estrategia de la revisión y ya no deciden, ya cambian de hacer una revisión de escritorio o de autoliquidaciones o con información de su sistema y proceden a enviar requerimientos para hacer auditorías puntuales sobre el tema que en el mejor escenario que estaban viendo o integrales por el periodo. Generalmente lo hacen por 3 periodos, ¿verdad? Abiertos. En la actualidad lo están haciendo del 17 en adelante porque el 16 ya está pronto a prescribir, entonces
el 17 en adelante es lo que están ellos evaluando. Generalmente piden 2, 3 años, del 17 al 19, y por ahí se ha ido orientando este tema, ¿verdad? Sigamos, Cindy, por favor. Entonces, aquí ese era el bosquejo general. Ellos tienen el elemento, porque si ustedes ven cómo empieza el fisco, el fisco empieza, bueno, yo soy el administrador de los tributos y por tanto tengo el derecho a ir y verificar a los obligados tributarios, etcétera, pero nosotros como obligados tributarios también somos titulares de derechos y garantías, que tenemos que velar desde la primera comunicación del fisco, porque si pensamos bien, bueno, vamos a resolver esto con un simple cruce de correos. Pero si se da una situación compleja, eso se va a ir alargando hasta tener que llevar una defensa a nivel administrativo. Y cuando eso llega, nosotros tenemos que prepararlo desde el día cero, porque ¿qué sucede cuando llegamos a ese punto de defensa administrativo? El primer paso es ante el mismo fisco, y entonces el fisco se vuelve juez y parte. Y al ser juez y parte, es complejo para ellos ser un poco independientes al momento de la decisión. Entonces, tenemos que preparar ese file de defensa o ese expediente de defensa para ir allanando el camino por si nos toca subir a la siguiente etapa a Secretaría de Finanzas o si nos toca llegar directamente a defender una posición en la Corte, ¿verdad? Acá, eso es el bosquejo general. Ahora, haciendo una radiografía de fiscalización, yo pregunto, ¿qué ha estado haciendo el fisco para evaluar los temas de cumplimiento fiscal? ¿Y cómo nos podemos acuerpar entre nosotros como asesores y ustedes o como nuestros clientes o como obligados tributarios para poder salir adelante de estas situaciones? Entonces, aquí, como les decía, de repente hoy le mandan un correo a Pedrito Pérez pidiéndole información o pidiéndole una aclaración. ¿En qué líneas? En declaraciones de impuestos sobre la renta empiezan a hacer comparaciones de lo consignado en casilla XYZ en el periodo 2018, que hay una gran diferencia abismal con lo que están declarando en el periodo 2020. Y el cuestionamiento va, aclárenme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos acuerparnos? Tenemos que analizar bien qué es lo que vamos a responder para entender bien de dónde se deriva esa diferencia abismal y no vaya a ser que nosotros estemos contestando por contestar a la carrera y de repente si había un error o había una situación que nosotros lo tenemos claro, pero que el fisco no lo va a tener claro, entonces hay que tener la medida de cómo lo vamos a contestar. Movimiento en el patrimonio. Si ha habido movimiento en el patrimonio, esa es la primera pregunta que hacen. ¿Por qué hay movimiento en el patrimonio? Y ni siquiera le hacen la pregunta, sino que le dicen, mira, en el patrimonio vos tenías en este periodo tanto, en este periodo es menos. Ahora decime, ¿dónde está tu declaración de ganancia de capital o dónde está tu declaración de dividendos, mejor dicho? Ellos asumen que ya hubo una distribución de dividendos y hubo un movimiento de patrimonio y no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que ir viendo cómo vamos a responder. Luego, en la actualidad, no solo se van a renta, no solo se van a tema de patrimonio, y eso es en su departamento de inteligencia fiscal y su departamento de auditoría de escritorio, hace esos comparativos. Entonces, tenemos que tener bien claro de dónde nacen nuestros datos. Recordemos que nuestra declaración de renta es toda la totalidad de nuestra contabilidad. Balance general, resultados, y el que llena la declaración sabe que tiene que ir abriendo ventana tras ventana y posteando toda la contabilidad para poder llevar al resultado en el sistema del fisco. Luego también hacen análisis de la declaración de impuestos sobre ventas, y este es bien interesante. Le mandan un correo a usted con un cuadrito, ¿verdad? Y le dicen, mira que hemos visto que tu crédito fiscal del periodo de julio a septiembre ha tenido una variación enorme con relación a cómo manejabas tu crédito fiscal en el periodo 2019 o 2020. ¿A qué se debe esto? Tu débito fiscal se incrementó en tal situación. ¿A qué se debe esto? Antes no te retenían impuestos sobre ventas, aquí miro que te están reteniendo, o aquí miro que tú retenías y ahora no retienes. ¿A qué se debe esto? Entonces, tenemos que estar preparados
porque ahora no solo es que me revisan el crédito fiscal cuando yo voy a peticionar que me devuelvan una plata como crédito fiscal derivado de impuestos sobre ventas, o no solo cuando me hacen una revisión integral, sino que desde el escritorio de ellos me mandan a preguntar esas variaciones y entonces dicen, bueno, demostrame entonces qué fue lo que compraste, quiénes son estos proveedores, llegan al extremo hasta pedir detalle y factura. Entonces, tenemos que ir evaluando cómo vamos a responder esos temas de requerimientos, de aclaraciones, para no caer en errores. Recordemos que ellos tienen aquí un proceso, estos procesos deben de durar 4 meses cuando mucho, y lo pueden extender 2 meses más. Entonces, ahí es donde les digo, si hay errores, pues nosotros reconocemos, procedemos, pagamos, y en esa eventualidad probablemente no van a haber multas y recargos. Si no hay errores, pues ir preparando la defensa, porque ya sabemos que el fisco en algún momento puede ser un poco coercitivo porque ellos tienen una meta de recaudación, ¿verdad? Y a veces esa meta de recaudación puede anularles el juicio de independencia al momento de evaluar una situación en particular de un obligado tributario. Otro tema que están viendo ahorita es el tema de retenciones y las constancias de retención. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Antes del cambio del código, las declaraciones informativas se me olvidó, no le daba mucha relevancia. Ahora, como las sanciones se incrementaron con el nuevo código, le damos relevancia a las declaraciones informativas. Pero ojo, aun y cuando la declaración es informativa y solo vamos a tener una sanción por la formalidad o falta de formalidad, ellos hacen un cruce de información. De repente, a un contribuyente le dicen, mira, en tu declaración jurada de impuestos sobre la renta del periodo X, tú tuviste un gasto por vigilancia hipotéticamente de 1 millón de lempiras, pero en tu declaración mensual de retenciones solamente me declaraste que retuviste por concepto de 500.000 lempiras. Hay una diferencia de 500.000. Explícame por qué hay una diferencia de 500.000. ¿Por qué no retuviste? No significa que siempre tengo que retener. Ya conocemos cuáles son las condiciones cuando la ley nos manda a retener o no retener. Pero esos cuestionamientos nos pueden, en algún momento, si contestamos equivocadamente, dar una mala sensación al fisco y originar una auditoría integral. O, por ejemplo, gastos por arrendamiento. Según tu declaración, tenés un gasto por arrendamiento de tantos millones o de tantos miles, pero en tu declaración mensual de retenciones solo tenés tanto. Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo cómo estructuramos o cómo estamos listos para poder atender eso. Y ahí es donde viene cómo nos acuerpamos nosotros, cómo podemos apoyarnos nosotros o cómo pueden apoyarse ustedes ya directamente. Ya estamos viendo por dónde va el fisco. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, yo tengo claro que por arrendamiento pagué X monto y a este listado yo le tuve que retener porque estas circunstancias se dieron y a este listado no le tuve que retener porque estas circunstancias no se daban, por tanto no tenía que retenerle. Pero ahí es donde nosotros podemos apoyarles. También evaluar la forma en cómo vamos a responder. ¿Por qué? Porque a veces una mala redacción o una equivocación o un mal mensaje, tal vez no tiene que ser un error, sino que un mensaje mal percibido de parte del fisco puede derivar en una situación. Entonces es importante, sin entrar en controversias con ellos, de decirles, hey, mira, de conformidad con el Código Tributario, estos son mis derechos, mis garantías, etcétera. Írselos mencionando de forma de no entrar en litigio, pero sí de demostrarle que está bien, me puedes requerir información, aquí está la información, aquí te la preparo de esta forma, pero yo también conozco mis derechos y mis garantías, entonces no vayas a pretender soslayarlas así nomás, sino que si querés pretender ajustarme en algo, tenés que demostrar que tenés el fundamento jurídico, la interpretación para esa situación, ¿verdad? Además, ¿por qué? Porque si ustedes si nos requieren 10 ítems y nosotros atendemos 9 ítems del requerimiento, va a haber uno que no lo atendimos por X o Y circunstancia, ¿y qué va a suceder? El fisco va a decir,
requerimiento incumplido, porque esa es la frase bonita de ellos, porque tienen diferentes formas de recaudación. Recaudación a través de nuestros impuestos, a través de nuestros propios ajustes, a través de los ajustes que ellos nos hacen y a través de sanciones. Entonces van a decir, no cumpliste con el requerimiento. Y entonces al no cumplir con el requerimiento, van a venir y van a decir, como no atendiste los 10 puntos y solo 9, hay una sanción por incumplir el requerimiento. Entonces ahí tenemos que evaluar realmente si lo que nos están requiriendo es un requisito sine qua non o sin el cual no se puede seguir con ese proceso. Es decir, es indispensable o no ese punto que me están pidiendo para lo que ellos quieren analizar, porque ellos pueden inventarse 10 cosas más sin necesidad de que sea algo toral para lo que quieren analizar. Entonces, esa es parte de cuando lo tenemos que verificar todos en equipo, porque a veces por el día a día, por la operatividad, pretendemos contestar todo, pero si no lo tenemos y no lo vamos a lograr tener en los 10 días, y si eso no es indispensable para lo que ellos están pretendiendo hacer, entonces documentémoslo así, demostrémoslo así, para que cuando pretendan venir para atrás con una sanción, tengan que documentar bien su posición y no quedar ahí simplemente en una situación caprichosa por parte de la autoridad tributaria. Y también, pues, ayudarles en preparar la documentación, porque nos hemos encontrado con compañías que son centros de costo y su contabilidad está preparada afuera y la manejan tal vez a nivel de consolidado. Y hay cierta documentación que no la tienen al día. Y entonces ahí hay que ver. Generalmente las compañías que están en zonas de excepción o de beneficio fiscal tienen esa situación. Pero ahí ahora hay que ser un poquito más beligerantes porque no debemos, y como decía Ramón en la parte introductoria, no debemos de dejar de escuchar los mensajes que nos mandan las autoridades. ¿Y cuál fue el primer mensaje que mandó el ministro director cuando entró al fisco? Dijo, voy a hacer primero una encuesta para entender cómo estamos atendiendo al obligado tributario. Pero después dijo, vamos a revisar todas las exoneraciones. Entonces, ¿qué mensaje me está mandando aquí? Voy a ir a verificar a las compañías que de alguna forma tienen beneficios fiscales porque antes no eran un target de autoridad porque no pagan impuestos. Pero, ojo, no pagan impuestos, pero sí tienen la obligación de retener impuestos. Entonces, ahí viene ese punto. Y el otro es un acompañamiento a contestar, un acompañamiento en revisar la documentación que esté en línea a lo que están pidiendo en el requerimiento como tal. Bueno, eso sería una radiografía de la fiscalización actual en Honduras. Y ahora, eso también se está dando en la autoridad aduanera. Y si ustedes son importadores, van a empezar a recibir, dependiendo del producto, un correíto, una comunicación o una propuesta de regularización de parte de la autoridad aduanera donde dice, hey, hemos revisado que vos importaste X o Y producto bajo esta línea arancelaria cuando la correcta, según nosotros, es esta. Y entonces vamos a tener que también ver cómo vamos a atender ese requerimiento y evaluar si realmente su posición es con base a derecho y con base a análisis de su laboratorio, etcétera, o simplemente es una situación que les surgió y ahora pretenden cobrar derechos arancelarios o impuestos sobre ventas de importación, ¿no? En ese orden de ideas, es también importante considerar el tema de precios de transferencia. Y en temas de precios de transferencia está ligado a fiscalidad internacional. Todavía no hemos estado tan llenos de temas de auditorías en precios de transferencia, pero para ahí vamos, porque estamos evolucionando y como decía Ramón, somos parte del CIAR y eso está capacitando cada día más a la autoridad tributaria. Y en ese orden de ideas vienen y su equipo de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia también está preparando el tema no solo de recibir un estudio, de analizar un estudio, de ver lo que estamos posteando en nuestra declaración de renta, sino también de ver cómo van a hacer ellos su labor de inspección, vigilancia, etcétera. Entonces aquí, Dana,
¿qué nos puedes contar tú respecto a la experiencia de fiscalizaciones en Honduras en temas de precios de transferencia y para dónde está yendo la autoridad tributaria? Gracias, Milton. Buenos días a todos. Antes de contestarle la pregunta y comentarle las experiencias que hemos tenido en fiscalizaciones aquí en Honduras, solo recordarles que al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, pero si quieren ir adelantando sus consultas o irlas planteando por escrito, pueden utilizar la casilla de preguntas de Q&A para que las puedan ir adelantando si quieren. Bueno, entonces, en las experiencias que hemos tenido en relación a fiscalizaciones en Honduras, que ya hemos tenido algunas experiencias con este tema en materia de precios de transferencia, que son llevadas a cabo por el SAR con su equipo de fiscalidad internacional y precios de transferencia, realizando en ocasiones requerimientos, ya sea puntualmente en relación a las obligaciones establecidas en precios de transferencia específicamente o como parte de una auditoría integral. Por eso podemos decir que en Honduras se pueden llevar a cabo con un doble foco de auditoría. Para efectos de precios de transferencia, el fisco utiliza como filtro inicial, como ustedes ya saben, la confirmación que el contribuyente hace en su declaración de impuestos sobre rentas, en la sección B, donde indica las transacciones con partes relacionadas locales y en el exterior. Para efectos de fiscalización, el SAR se apoya también en la confirmación que el contribuyente realiza en la declaración informativa de precios de transferencia. En cuanto a si lo divulgado es en base a un estudio, si este fue preparado por una firma consultora, por un especialista, y pide el nombre del consultor también. Esto permite al fisco identificar los contribuyentes targets donde se les puede hacer más fácil encontrar errores o se les sea más difícil tal vez al contribuyente demostrar que sus transacciones con partes relacionadas se llevan a cabo de acuerdo al principio de plena competencia y de conformidad con la normativa de precios de transferencia. Los principales puntos de cuestionamiento que hemos logrado identificar por parte del fisco en algunas de sus fiscalizaciones llevadas a cabo son la comparabilidad de las muestras. Esto es lo primero en lo que se enfoca el fisco, o lo que va a cuestionar primero es si las compañías seleccionadas como comparables son realmente aplicables a una comparabilidad a la realidad económica de la transacción que se está analizando, ya sea por las funciones, por los riesgos, o por las economías distintas al contribuyente. Esto es lo primero o lo que más cuestiona el fisco. También hemos visto que cuestionan la falta de justificación de los cargos por servicios recibidos de sus partes relacionadas. En estos casos, el fisco ha realizado requerimientos puntuales cuando identifica transacciones de gastos por servicios o de otros egresos, que las ponen en la declaración, incluso no requiere el estudio de precios de transferencia o no hace un requerimiento completo de precios de transferencia, sino que puntualmente por los servicios. Y hemos visto que hubo una oleada en un tiempo en la que se enfocaron en este tema de cargos por servicios y hacía requerimientos en los que pedían la descripción detallada de los servicios recibidos, la identidad del proveedor, la justificación de la recepción de estos servicios, descripción de los beneficios obtenidos por el contribuyente al recibir los servicios de parte de su relacionada, explicación y justificación del porcentaje de asignación de costos sobre el servicio. Piden contrato soporte también, que no en ocasiones el contribuyente los tiene documentados, entonces es importante que el contrato esté no en borrador, que esté oportunamente documentado. Piden también los cálculos de tarifa o la base de costos. Hemos visto que también incluían una declaración jurada por parte de la empresa confirmando que los servicios recibidos han sido efectivamente llevados a cabo, que la empresa no cuenta con un departamento o área que presta el mismo tipo de servicios o que estos no han sido duplicados, y para esto pide también o incluye en sus requerimientos un organigrama de la empresa. En el caso de Honduras, casi no existen sentencias emitidas por el tribunal en materia de precios de transferencia porque no tenemos tanta experiencia como en otras jurisdicciones al respecto y no se ha llegado tanto a esas instancias. Pero en lo que hemos visto en los recursos que se han manejado en etapa administrativa, el fisco se ha enfocado en los siguientes aspectos o en aspectos como, por ejemplo, se enfocó un tiempo en la industria cafetalera
donde a las exportadoras de café les cuestionó la venta a su parte relacionada con la aplicación del sexto método mediante la referencia de precios públicos regulados por la institución nacional, que en nuestro caso es el ICAFE. Sin embargo, en sus auditorías iniciales, la autoridad fiscal no reconocía esos precios del ICAFE como los comparables y no podían utilizarse. Pero posteriormente, como saben ustedes, salió una publicación e interpretación del artículo y pues ya se admite y se pueden utilizar como comparables. Pero fue una de las primeras experiencias que hubo con el SAR, con fiscalizaciones en materia de precios de transferencia. Ellos igual aplicaron sus ajustes y después pues ya salió el soporte o la base legal para argumentarlos, pero fue una de las primeras experiencias con fiscalizaciones en materia de precios de transferencia. También hemos visto en resultados que están por debajo del rango por parte de entidades que son exoneradas del pago de impuestos sobre rentas, que si bien no pagan renta, se les calculó una sanción en base a la base imponible inferior que declararon, y sobre esa sanción, que es el 15%, sobre ese ajuste, perdón, que les calcularon, se les aplica la sanción que es de un 15 al 30% sobre el monto ajustado. El fisco se va generalmente por el monto mayor. Entonces, si bien no les aplicó el pago del ajuste o no les aplica el pago del ajuste, pues ellos argumentan o se valen de que declararon una base inferior y les aplica el pago de la sanción sobre ese ajuste. Otras experiencias que hemos visto también en fiscalizaciones es que en los cuestionamientos de comparables que hacen, pues han calculado ellos comparables por parte de su equipo y hacen una muestra de parte de ellos con la base de datos que ellos utilizan, que han estado utilizando Orbis, y cuando cuestionan la comparabilidad de las compañías, pues seleccionan el rango intercuartil y lo recalculan y hacen un recálculo y sobre ese hacen los ajustes. Actualmente, pues ellos se están reagrupando, están reestructurándose con el cambio de gobierno que hizo y están pues conformando otra vez el equipo y reagrupándose para iniciar con estas fiscalizaciones nuevamente. En definitiva, podríamos decir que el fisco se encuentra aún en desarrollo y en preparación de su equipo especialista de precios de transferencia, y que en comparación a otros países, pues no hemos experimentado aún requerimientos masivos en esta materia, pero sí es importante mencionar que no por ello las autoridades fiscales van a ser menos agresivas en su objetivo de recaudación, como se los ha mencionado Milton, por lo que podemos esperar que las fiscalizaciones en requerimientos de información en precios de transferencia van a continuar cada vez más. Un equipo cada vez más especializado, con mayor avance en digitalización, aprovechando herramientas de esta materia, aprovechándose de la información que comparten entre jurisdicciones. Y por eso es importante escuchar y aprender de las experiencias hacia dónde van las administraciones tributarias y cómo se comportan en los países donde han tenido más fiscalizaciones o auditorías en materia de precios de transferencia. Muchas gracias, Dana. Tomando ese orden de ideas y ya anticipando, viendo cómo está actuando la autoridad fiscal, hay que ir visionando las mejores prácticas para estar preparados para este tipo de cosas y acuerparnos en nuestro grupo de asesores en general. Me ayuda, Cindy, con la siguiente. Entonces, en temas generales de renta y venta, pues hay que estar siempre beligerantes y al día con los cumplimientos formales de las declaraciones, comparación de declaraciones mensuales de IVA y impuestos sobre la renta y libros legales. Por ahí va el tema de las revisiones del fisco, documentación de soporte de operaciones. ¿Y qué sucede? A veces, o como decía, sentimos que el 10 de cada mes, cuando cumplimos con la obligación formal de presentar la declaración respectiva de retención, de ventas, de las informativas, ahí sentimos un alivio después del momento que ya terminamos de cargar la última formalidad para con el fisco. Pero realmente no termina ahí, termina quizá eso se mantiene como una ventana abierta durante el periodo de prescripción, porque el fisco en cualquier momento ahora no solo nos va a ir a tocar la puerta, ni tiene que esperar grandes cosas,
sino con un simple error o con una variación que no necesariamente significa error, va a venir y va a mandar una comunicación a la compañía para entender, cuestionar, aclarar un punto. Por ejemplo, a uno de los obligados tributarios, cuando hacía esa comparación del IVA y del crédito fiscal y del débito fiscal y las variaciones, pues las variaciones eran normales porque nos encontramos en época de pandemia, ya estamos saliendo y ya estamos regresando a la normalidad. Pero esa industria era una industria donde la pandemia impactó fuerte, entonces iba a ser natural esa variación. Pero tenemos que irnos preparando para allá, ¿verdad? La correcta seguridad del crédito, si constituye crédito, no constituye crédito, etcétera. O por lo menos, si nosotros estamos haciendo una valoración un poco más allá de lo conservador y estamos considerando un gasto deducible que sabemos que puede ser cuestionado o un crédito fiscal que sabemos que puede ser cuestionado, entonces estar preparados en ese sentido y tener esa claridad de que lo que estamos tomando es que con relación al fisco es una posición un poco más allá de conservadora, que tenemos un artículo de la ley que nos fundamenta esa situación, pero que hay una probabilidad que el fisco lo pueda cuestionar. Sigamos, sí, por favor. Entonces, aquí en impuestos sobre ventas, lo que ya creo que muchos conocen, el fisco ha tomado de banderita de batalla y de escudo de ellos el tema del régimen de facturación. Y el documento fiscal, si no está conforme a los requisitos del régimen de facturación, entonces ya tenemos que ni nos van a aceptar un crédito fiscal, ni nos lo van a aceptar como deducible. Cada situación en particular tiene que evaluarse, ¿verdad? Porque hay gastos ordinarios del negocio, hay un montón de otras características que se pueden documentar con otro tipo de documentos, pero el fisco se fundamenta en ese reglamento fiscal de imprenta o reglamento de documentos fiscales y dice, si no es esa factura, no te voy a reconocer una situación o no. Pero por eso ahí mismo decimos, es ordinario el gasto, es necesario, es del periodo, está respaldado. Ahora, para el fisco, está respaldado es sinónimo de, si no está respaldado bajo las características, condiciones, particularidades, etcétera, que me dice a mí el régimen de facturación, entonces no puede considerarse crédito o gasto, etcétera. Entonces, para allá, ahorita que estamos viendo dónde está llegando el fisco, y si ahorita en el listado de los que estamos aquí, al otro lado del escritorio, estamos pensando, hey, aquí no consideré esto, aquí tengo esta situación, es el momento de empezar a establecer el plan de acción correctivo para cuando llegue esa comunicación por parte de la autoridad fiscal, ¿verdad? Aquí Dana y Marcela tal vez nos ayudan un poco con el tema de una mejor práctica desde el punto de vista de precios. Sí, muchas gracias, Milton. Buenas tardes a todos. Sí, como veníamos diciendo, tanto tú, Milton, por tu parte, como también Dana, estamos viendo una administración tributaria que es muy activa, no solo en temas relacionados con impuestos generales, sino que también temas relacionados con precios de transferencia. En Honduras, hay un fisco, vamos a decir, activo. Sin embargo, hemos visto que en la región da un paso más allá y hay una actividad mucho más grande en ese sentido, ¿no? En las auditorías, fiscalizaciones de precios de transferencia. Sin embargo, las autoridades fiscales cuentan con recursos limitados, por tanto, no tienen la capacidad para empezar fiscalizaciones de todos los contribuyentes, ¿no?, que se le presentan en un determinado país. Esto ha llevado a que las autoridades fiscales elaboren ciertos criterios para seleccionar a aquellos contribuyentes de acuerdo a los riesgos que presentan, lo que ellos muchas veces denominan como la matriz de riesgo. Y en base, como decía, en base a estos criterios, seleccionar determinados contribuyentes para empezar su fiscalización. Concretamente, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, al que pertenece a Honduras,
recopiló los principales criterios de selección de contribuyentes para auditorías, fiscalizaciones de precios de transferencia y los que pues están viendo en pantalla, ¿no? Y un poco hemos querido traer esto para dar una idea, para que cada uno de las personas que nos están escuchando, cada una de las personas que nos está escuchando, pues haga una radiografía de la compañía a la que pertenece y ver pues si alguno de estos criterios se cumple. Pues podemos observar ahí pues que uno de los criterios es el comportamiento tributario del contribuyente. También los valores declarados en operaciones con empresas relacionadas. Y aquí volvemos a decir que hemos visto que las administraciones tributarias están haciendo un match entre lo declarado en la declaración de la renta y lo declarado en la declaración informativa de precios de transferencia. También vemos especial atención a aquellos contribuyentes que tienen operaciones con paraísos fiscales. Por supuesto, el cruce de información, no solo la tributaria, sino que también la financiera y la aduanera, 13 países de los que pertenecen al CIEP utilizan este criterio. Y también la revisión de las rentabilidades o los márgenes obtenidos y la comparación con lo que se está viendo, con las rentabilidades que se están viendo en el mismo sector o los márgenes de utilidad que se están viendo en industrias similares. También son criterios, parte de esta matriz de riesgos, los modelos diseñados por la Administración Tributaria y la estructura de capital de los que presentan los contribuyentes. A su vez, las administraciones tributarias monitorean ciertos indicadores en precios de transferencia, como pueden ser los gastos o pagos que erosionan la base tributaria. Y aquí hablamos de transacciones concretas que vemos muchísimo, ¿no? en los estudios de precios de transferencia, como pueden ser los intereses, pago de intereses, seguros, regalías, management fees y servicios. Anteriormente, Dana estuvo mencionando el tema de los servicios y estas transacciones, cuando existe gasto asumido por servicios prestados desde otra entidad del grupo, estos siempre o casi siempre son cuestionados, no solo en Honduras, sino que es un comportamiento que vemos en toda la región, en toda Centroamérica. Y aquí es donde las administraciones tributarias se detienen pidiendo contratos, pidiendo facturas, pidiendo todo tipo de prueba que pueda, digamos, comprobar la realidad de esos servicios y el beneficio producido por estos servicios prestados. También se utilizan indicadores o se monitorean indicadores como, por ejemplo, las pérdidas recurrentes. Esas han sido siempre cuestionadas, sobre todo aquellas que vemos que se repiten año tras año, y ahí es muy bueno que el contribuyente tenga, digamos, un plan de acción, una estrategia sobre qué va a pasar en el futuro con determinada empresa que presenta pérdida, porque según las directrices de la OCDE, pues una empresa no se crea para obtener pérdidas, sino que para tener un negocio fructífero. También criterios como la tasa impositiva efectiva, las deudas excesivas y también la documentación deficiente o inexistente. Esto siempre llama la atención, tanto cuando presentamos un estudio de precios de transferencia. En algunos países de la región, en el momento en el que se presenta este estudio, pues la administración tributaria lo revisa in situ, indicando que, bueno, que puede estar faltando información o que no ve que haya un análisis funcional exhaustivo y por ende pues, pide más información para pues, indagar o ampliar la información que precisa. A su vez hemos visto pues, administraciones tributarias que
una vez que deciden, digamos, abrir una fiscalización de precios de transferencia, pues se presentan en las oficinas del contribuyente, realizando, o mejor dicho, indagando sobre la estructura organizacional, la estructura funcional de este contribuyente y ver, en base a lo que se ha presentado, pues ver si en realidad se está operando de la misma manera que se describe en el estudio de precios de transferencia. Por tanto, es importante prestar atención a las transacciones a las transacciones vinculadas, prestar atención a lo que se incluye en el estudio de precios de transferencia y ahora más que nunca cobra importancia no solo el análisis económico que nosotros incluimos en el estudio y que nos permite concluir si una operación está a valor de mercado o no, sino que cobra mucha importancia el análisis funcional, la descripción de los activos, riesgos y funciones de las operaciones vinculadas, porque la administración tributaria ya está yendo un paso más allá. No solo se detiene a ver si la operación cumple con el principio de valor de mercado, sino que indaga sobre la caracterización funcional de una compañía. En base a esto, los criterios que está utilizando o que están utilizando en la región las administraciones tributarias, alguna de nuestras recomendaciones sería, siempre o en la medida que se pueda, el contribuyente tenga claro la forma de remuneración de estas operaciones vinculadas. Es decir, si hay una política de precios de transferencia, el contribuyente lo tiene que tener claro y tiene que estar en la posición de comprobar que se está llevando a cabo esa política de precios de transferencia. También es importante evaluar los resultados de la industria para demostrar que las compañías están alineadas a la situación actual. Aquí nos encontramos con un desafío importante y es que diría en todos los países de Centroamérica es difícil encontrar datos públicos de empresas locales. Por ende, tenemos esta dificultad de poder decir, bueno, cómo lo está yendo a los competidores, cómo le está yendo a la industria. Sin embargo, sí hay datos por parte de los ministerios de Economía y Finanzas de los diferentes países. Hay datos sobre diferentes industrias, por tanto hay que estar atento y monitorear cómo están yendo estas industrias y comparar con cómo le está yendo a la propia compañía. También importante la documentación y soporte, es muy importante, ¿no? Sobre todo en el caso de los servicios. La segmentación de la información financiera es algo que muchas veces, no se tiene por parte de las compañías, no se incluye en los estudios de precios de transferencia, es algo que la administración pide. Cuando deciden realizar o empezar con una auditoría, lo primero que piden, además de otra documentación, es, inclúyeme la segmentación financiera de estas operaciones vinculadas versus lo que realizaste con terceros independientes. Por tanto, desde ya es importante tener esa información. También recomendamos, y es lo que nosotros en la actualidad estamos realizando, son los análisis preliminares, es decir, previo al cierre del ejercicio fiscal, si es 31 de diciembre, recomendamos realizar un análisis preliminar para poder monitorear los resultados y tomar las decisiones o tomar acciones preventivas en caso de ser necesario. Y por último, y esto aunado a lo que estamos viendo desde el inicio de la pandemia y de la crisis que conllevó la pandemia y que seguimos sufriendo, algunos de los países de la región, por no decir todos,
es importante ver y empezar a documentar desde ya digamos, las consecuencias que han podido tener en precios de transferencia el resultado, ¿no?, de la crisis iniciada por la pandemia. Y nuestra recomendación es de tener desde ya un defense file en que los contribuyentes pues, puedan ir recopilando esa información. Y no solo para ahora, ¿no? No solo para el tema de las consecuencias de la pandemia, las consecuencias de esta crisis formada por la pandemia y bueno, los cambios que ha podido tener en precios de transferencia y en la cadena de valor de los diferentes grupos, sino que siempre, ¿no?, tener este hábito de tener un defense file en el que se incluye las pruebas con respecto a las operaciones convinculadas. Y esto lo decimos como consecuencia de nuestra experiencia, porque las auditorías de precios de transferencia no se realizan en el mismo año de haber sucedido la operación vinculada o en el año siguiente, sino que las auditorías, las fiscalizaciones se refieren a años previos. Es decir, puede ser, por ejemplo, ahora en Panamá se está viendo 2019, se está viendo 2018. Por tanto, son ejercicios anteriores en el que puede suceder que las personas que estaban a cargo de ese tema, de ese área de precios de transferencia ya no estén en la empresa o haya pasado mucho tiempo como para ir para atrás y encontrar estas pruebas. Por tanto, debido a que, como decíamos anteriormente, las administraciones tributarias están haciendo mucho énfasis en la documentación de las transacciones convinculadas, en verificar la caracterización de la empresa, en verificar ese análisis de las funciones, activos y riesgos de una determinada compañía, nuestra recomendación es desde ya empezar con este defense file y tener estas pruebas bien guardadas para las futuras posibles fiscalizaciones. Esto es un poco el panorama, digamos, cómo se están moviendo, cuáles son los criterios que mueven las administraciones tributarias en la región y cuáles son nuestras recomendaciones en base a lo que estamos viendo en la región, en base a la actuación de la administración tributaria en la región. Muchas gracias, Marcela. Sí, y en efecto, algunos aquí podamos preguntar, bueno, aquí la importancia de ver cómo está el derecho internacional comparado en otras jurisdicciones es relevante para nosotros, porque, como lo decía Ramón al inicio, Honduras, a través del Servicio de Administración de Rentas y toda la autoridad tributaria en general, ¿verdad?, y aduanera, forma parte del CIAT. Y en ese organismo, más otros organismos regionales, se comparten información, se comparten la forma de cómo están realizando las tareas de investigación y administración de los tributos, y ahí es donde va creciendo en experiencia nuestra autoridad tributaria. Ustedes pueden haber palpado cómo ha cambiado mucho la forma de actuar del fisco en los últimos años, ¿no? Entonces, esa es la relevancia de esta exposición en el campo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es la postura oficial? ¿La perspectiva? Esto es como un pequeño resumen de lo que hemos venido conversando. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos con una autoridad fiscal vigilante que ya no solo espera decir, no tengo equipo, habilito horas para ir a hacer una auditoría de campo en días y horas inhábiles, etcétera, sino que ahora a través del simple escritorio su equipo empieza a hacer unos análisis y empieza a verificar, aclarar o auditar de alguna forma al obligado tributario. La postura oficial, bueno, la postura oficial, ayer por lo menos se escuchó una buena noticia, ayer antier, donde el nuevo ministro director del fisco dijo,
hemos logrado la recaudación de enero y febrero, ¿verdad? Eso es bueno, pero también no podemos olvidar lo que dijo. Tenemos que revisar las exoneraciones para realmente ver si las personas lo están utilizando para lo que es. Dos, vamos para el tema de la declaración anual de rentas y siempre su postura oficial es lograr la recaudación. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros preparados. Perfecto, nosotros pagamos un impuesto, pero que corresponde y no estar en situaciones de diferencias con el fisco. Perspectivas, pues una autoridad fiscal en esa línea, bien activa, ¿verdad? Tratando de ir en adelante, cuestionando, verificando. Y ahorita tomó un tema que Ramón no mencionaba, el Código Tributario lo dice, que cada 2 años van a estar verificando el listado de la categorización de los contribuyentes. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde la publicación del nuevo Código Tributario que entró en vigencia el 1 de enero del 2017 y no hemos tenido cambio de categorización? ¿Para dónde va esto? Va en línea a lo que están haciendo, porque ustedes saben que no son las mismas obligaciones las que tiene un pequeño contribuyente a las que tiene un mediano y gran contribuyente, y sobre todo el gran contribuyente. Entonces, en esa categorización, la tendencia va a ser que no van a mover al que esté en grande para mediano o pequeño, sino generalmente va a ser que el que esté en mediano va a ir transicionando a grande y el que esté en pequeño muy probablemente va a transicionar a mediano, y eso va a generar obligaciones, y ahí es donde tenemos que estar atentos nosotros en línea a la categorización en la que nos encontramos. Y también pues ya en línea algunas preguntas que nos hicieron por ahí que se han en la sección de preguntas y respuestas. Había una que yo sé que a muchos les interesa, que es referente al tema de la regularización tributaria. Eso ya fue aprobado en el Congreso Nacional, más ha sido publicado. Hace unas semanas salió una publicación que salió de la Gaceta a aclarar que en la Gaceta oficial de ese día no estaba incluida la regularización tributaria. Y ha estado esa situación entre algunos congresistas y otros congresistas que no están muy de acuerdo, pero a la publicación de la misma, ya que se considere oficial o que ya haya una posición como tal por parte de también, y se lo vamos a dejar saber. Sin más, y si no tienen les dejo abierto cualquier pregunta o comentario, si no, estamos a sus órdenes para apoyarles en todo lo que necesiten, ¿verdad? Y les dimos ideas de cómo podemos ir acuerpándolos en estos movimientos que está haciendo el fisco, en sus indagaciones de tareas de verificación, y con gusto aquí quedan nuestros datos, algunos ya nos lo tienen, y quedamos abiertos al canal de comunicación para ayudarles. Milton, voy a compartir de las preguntas que nos plantearon por escrito. Tal vez así, sí, las comparto por aquí, también respondemos a inquietudes de los demás asistentes. Nos compartieron una consulta en cuanto a si habían relacionadas por las obligaciones de precios de transferencia de las compañías o las entidades que están en regímenes especiales. La actualización que hubo fue que se publicó un decreto que es una interpretación del artículo 113 del Código Tributario, en el que aclaran que pues las transacciones que hay entre entidades en Honduras con regímenes especiales no estarían sujetas a precios de transferencia. Yo sé que se han publicado ya comunicados y esto se interpreta como que los regímenes especiales no estarían sujetos a estas obligaciones. Nosotros también tuvimos el acercamiento con el fisco para estas consultas. Como les digo, el fisco se está agrupando, se está reestructurando, entonces sí nos dijeron que se van a pronunciar al respecto. Que se iban a hacer un comunicado por parte de la autoridad oficial.
Nuestra recomendación es que mientras no haya ese comunicado oficial por parte de la autoridad tributaria, se mantengan con las obligaciones para este periodo, porque ya hay un comunicado oficial en el que se les exige a los regímenes especiales la presentación de la declaración. Entonces, para este periodo, mientras no haya un comunicado oficial, un pronunciamiento por parte del fisco sobre esa interpretación, que no habría cambio más que la aclaración que hace en ese decreto de que las transacciones de una entidad en Honduras con un régimen especial no nos obliga a precios de transferencia a la entidad en Honduras. Pero esperemos a ver qué pronunciamiento hacen para liberarlo de esa obligación. También nos hicieron una consulta sobre el estricto cumplimiento en el régimen de facturación por parte de Kevin Portillo. Hay facturas que reciben con pequeñas faltas, por ejemplo, traen una leyenda de original copia y cómo podría afectar esto. Entonces, aquí le comentamos que el régimen de facturación establece requisitos del formato y requisitos a ser comprobados al momento de la emisión del documento, y que hemos visto que ya han tomado posiciones estrictas el fisco en cuanto al fiel cumplimiento de este régimen de facturación y lo que estipula este régimen. Entonces, por el ejemplo que nos menciona, es un requisito, esto es un requisito de formato y que sí puede afectar en caso de que la administración tributaria le lleve a cabo una revisión. De ahí nos habían hecho las consultas en cuanto a la regularización y pues creo que eso sí ya lo atendió Milton. Ok, entonces tal vez unos pensamientos finales. Sabemos que ahorita la situación del país ha generado una presión fiscal bastante grande en el gobierno. Sabemos que se supone que van a reducir ciertas cargas en los combustibles, quieren hacer otras proyecciones sociales, y para todo esto el gobierno va a necesitar más dinero. Ellos pues van a tener que ejercer los tres métodos que ya han mencionado, y dentro de eso pues la fiscalización va a ser algo que va a estar a la orden del día. En este caso, creo que es bien importante que ustedes como contribuyentes, la mayoría creo que son grandes contribuyentes, y si no, pues pronto serán porque les van a cambiar la clasificación. Es importante que hagan un diagnóstico interno de cuál es su posición fiscal, ¿verdad? Ahí que vean que si tienen alguna exposición fiscal para ir ya trabajando sobre eso. También hay un tema interesante que se maneja en otras jurisdicciones, que es lo que es organizar o fortalecer lo que se llama la función fiscal. Ahí ustedes, pues en base a eso, pues ustedes revisan el equipo que ustedes tienen internamente, todo su background en cuanto a temas fiscales. Ustedes revisan ahí también el tema de riesgos que puedan tener, cómo reducirlos, y también cómo defender su posición, sus posiciones fiscales, ¿verdad? Porque al final también todas las empresas quieren eficientar su carga fiscal. Sin embargo, aquí vamos a ver un tema de que tenemos que estar preparados. Y ahí, pues, en lo que nosotros también les podamos apoyar, pues, bienvenidos. Creo que aquí me están mandando un mensaje administrativo que la presentación va a estar disponible para los participantes. Y cualquier pregunta adicional que pueda surgir después de nosotros finalizar este evento, pues bienvenidos, ¿verdad?
estamos acá para apoyarles. Y lo último que me queda es agradecerle a los panelistas, a Marcela, a Dana y a Milton por su aporte y a todos ustedes por su participación. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día.